Era una noche fría y ligeramente húmeda en la ciudad. Las farolas de la calle iluminaban débilmente el puente peatonal que cruzaba el río, un lugar tranquilo y poco concurrido a esas horas. Guillermo Castro, vestido con su abrigo oscuro, caminaba lentamente por el puente, sumido en sus pensamientos. La soledad del lugar le servía de refugio para meditar sobre su vida desde que había perdido a ella, su esposa. Mientras caminaba, la vista de la ciudad al otro lado del río lo hacía sentir aún más aislado. Estaba a punto de dar la vuelta cuando algo inusual captó su atención. Una figura se encontraba parada sobre la barandilla del puente, mirando hacia las aguas oscuras y agitadas abajo. Se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Oye, ¿qué estás haciendo?», gritó, su voz rompiendo el silencio de la noche. La figura se giró ligeramente, revelando ser una joven mujer. Sus ojos, visibles incluso a la distancia, reflejaban una mezcla de sorpresa y desesperación. «Nada que te concierna», respondió ella con un tono que pretendía ser firme, pero que temblaba ligeramente. Guillermo no podía simplemente pasar de largo. Algo en su tono, quizás el subyacente miedo o la soledad que resonaba con la suya, lo impulsó a acercarse. «No parece nada seguro estar ahí parada», dijo Guillermo mientras se aproximaba con cautela. «Por favor, solo déjame en paz», susurró ella, pero sin hacer ningún movimiento para alejarse o saltar. Al estar más cerca, Guillermo pudo ver mejor su rostro. Era joven, probablemente en sus 20 y tantos años, y aunque su expresión era dura, sus ojos contaban una historia de tristeza y cansancio que él conocía demasiado bien. «No voy a dejarte aquí sola. Vamos, baja de ahí y hablemos. ¿Te gustaría tomar un café?», ofreció Guillermo, extendiendo su mano con cuidado. Hubo una pausa, un momento en el que Guillermo pensó que rechazaría su mano. Pero luego, lentamente, ella la tomó y bajó de la barandilla. Guillermo sintió el frío de su piel incluso a través de sus guantes. Caminaron en silencio hacia el café más cercano, un pequeño lugar a unas cuantas calles del río. Una vez allí, se sentaron en una mesa apartada. Guillermo pidió 2 cafés calientes y mientras esperaban, observó a la joven que se envolvía más en su abrigo, como intentando encontrar un consuelo en su calor. «Soy Guillermo, por cierto», dijo extendiendo la mano nuevamente. «Anastasia», respondió ella, aceptando la mano con un apretón débil. «Gracias por bajar de esa barandilla, Anastasia. ¿Quieres hablar de lo que estaba pasando ahí?». Anastasia miró sus manos antes de responder. «No tengo mucho que decir. Todo está desmoronándose y no sé cómo detenerlo. A veces, compartir la carga la hace más ligera», murmuró Guillermo, recordando sus propios momentos de desesperación. El café llegó, y con el vapor ascendiendo entre ellos, Anastasia comenzó a relatar su historia. Habló de sus sueños de convertirse en médico, de cómo tuvo que dejar la universidad debido a la enfermedad de su madre y de cómo, después de su muerte, se encontró sin hogar debido a un incendio en su apartamento, provocado, sospechaba, por el novio de su madre. «Y esta noche, simplemente sentí que ya no tenía más fuerzas para luchar», concluyó, sus ojos llenos de lágrimas. Guillermo escuchó cada palabra, sintiendo cómo la historia de Anastasia resonaba con su propio dolor. Cuando ella terminó, él se inclinó hacia adelante, su decisión clara. «Anastasia, no puedo pretender entender exactamente por lo que has pasado, pero no estás sola. Necesito a alguien que pueda ayudarme con mi hijo, alguien que entienda de cuidados médicos, aunque no estés titulada. Mi hijo, Teo, ha estado enfermo y...». Se detuvo, evaluando su reacción. Anastasia lo miró, sorprendida y confundida. «¿Estás ofreciéndome un trabajo?», preguntó. «Y un lugar donde vivir, si lo aceptas. No es caridad, Anastasia. Es una oportunidad para ambos. Teo necesita a alguien, y tú necesitas un comienzo. ¿Qué dices?». Anastasia lo miró, indecisa, pero la desesperación en sus ojos dio paso a un atisbo de esperanza. «Sí, acepto». Así comenzó la improbable alianza entre Guillermo y Anastasia, un vínculo forjado en un puente frío sobre aguas turbulentas, destinado a cambiar sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía prever. En el cálido resplandor de una cafetería poco iluminada, Guillermo y Anastasia se sentaron frente a frente,
sus tazas de café despidiendo pequeñas volutas de vapor en el aire frío. Guillermo observaba con atención mientras Anastasia jugueteaba nerviosamente con la cucharilla, evitando su mirada. Había algo en sus ojos, una mezcla de temor y alivio, como si todavía no pudiera creer que su intento de despedirse del mundo hubiera sido interrumpido por un desconocido. «Gracias por salvarme», comenzó Anastasia, su voz un murmullo apenas audible sobre el suave murmullo de la cafetería. No sé qué me pasó por la cabeza, solo sentí como si ya no hubiera salida. Guillermo asintió, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. A veces la vida nos pone en situaciones que parecen no tener salida, pero siempre hay esperanza, siempre hay algo por lo que luchar. ¿Quieres hablar de lo que te llevó a estar en ese puente esta noche? Anastasia tomó un sorbo de su café, dejando que el calor se disipara un poco el frío que aún sentía en los huesos. Luego, con una respiración profunda, comenzó a relatar su historia. Había sido estudiante de medicina, apasionada y dedicada, hasta que una serie de infortunios la dejaron sin recursos. Era el último año de mi carrera cuando mi padrastro, el único sostén de nuestra familia después de que mi madre muriera, perdió todo en un incendio. Él era fumador empedernido, y una noche todo nuestro mundo literalmente se incendió. Guillermo escuchaba. Su expresión era una mezcla de compasión y preocupación. Anastasia continuó, explicando cómo había tenido que abandonar la universidad para buscar trabajo, cualquier trabajo, para mantenerse. Pero sin experiencia y sin calificaciones completas, las puertas se cerraban una tras otra. Finalmente, mi novio, quien prometió estar conmigo en las buenas y en las malas, me abandonó cuando le dije que estaba esperando un hijo. Dijo que no estaba listo para ser padre y eso fue todo. Lo siento mucho, Anastasia, dijo Guillermo suavemente. No puedo imaginar lo difícil que ha sido para ti. Anastasia se encogió de hombros. Una sombra de tristeza cruzó su rostro. Estaba desesperada, sin dinero, sin hogar, sin nadie a quien recurrir, y entonces el puente pareció la única salida. Guillermo se tomó un momento antes de responder. No estás sola ahora. Me impresiona tu fortaleza y tu capacidad para enfrentar tantas adversidades. De hecho, creo que podrías ayudarme. Tengo un hijo, Theo, que ha estado enfermo con frecuencia y creo que tu formación en medicina, aunque no esté completa, podría ser invaluable. El rostro de Anastasia reflejó sorpresa, seguida de una cautelosa esperanza. ¿Estás seguro? Quiero decir, solo soy una estudiante sin título. Creo en ti, afirmó Guillermo con una convicción que pareció infundir confianza en ambos. Y además, podrías ayudar a cuidar de Theo mientras terminas tus estudios. Es una situación beneficiosa para ambos. Tienes un hogar y la oportunidad de terminar tu carrera, y Theo recibe atención de alguien con conocimientos médicos. Anastasia lo miró, evaluando la sinceridad en sus ojos. Finalmente asintió, sintiendo que tal vez, después de todo, había una luz al final del túnel. Gracias, Guillermo. Aceptaré tu oferta. Haré lo mejor que pueda, no solo por Theo, sino también por esta segunda oportunidad que me has dado. Guillermo sonrió aliviado y esperanzado. Bienvenida a la familia, Anastasia. Mañana te llevaré a casa y te presentaré a Theo. Verás que es un niño encantador, y estoy seguro de que se llevarán bien. Mientras la noche caía sobre la ciudad, la cafetería se llenó de risas y charlas de otros clientes, pero para Guillermo y Anastasia, el mundo parecía haberse reducido a esa pequeña mesa, un oasis de calma y nuevas posibilidades. Al día siguiente, el cielo estaba despejado y el sol brillaba con una intensidad que parecía augurar nuevos comienzos. Guillermo condujo a Anastasia hasta su hogar, una elegante villa en una tranquila calle suburbana, rodeada por un jardín meticulosamente cuidado que daba la bienvenida, con sus flores coloridas y árboles frondosos. «Este será tu nuevo hogar, Anastasia», anunció Guillermo, mientras abrían la puerta principal. «Espero que te sientas cómoda aquí». Anastasia asintió, impresionada y agradecida por la belleza y serenidad del lugar. A pesar de su gratitud, una corriente de nerviosismo la invadió al pensar en la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros y cómo sería recibida por la familia de Guillermo. Dentro de la casa, todo era tan acogedor como el exterior.
Muebles elegantes pero funcionales adornaban cada habitación, creando un ambiente cálido y acogedor. Guillermo la llevó directamente al cuarto que sería el suyo, una habitación luminosa con vista al jardín trasero. «Espero que te guste tu habitación. Si necesitas algo, no dudes en decirlo», dijo Guillermo, mostrándole también dónde estaban las demás instalaciones esenciales. Poco después, una mujer bajó las escaleras hacia ellos. Su porte era elegante y su mirada, aunque amable, tenía un destello de cautela. «Anastasia, ella es Isabel, mi esposa», presentó Guillermo. Isabel extendió una mano. Su sonrisa pulida apenas ocultaba su reservación. «Encantada de conocerte, Anastasia. Guillermo me ha contado mucho sobre ti», dijo Isabel, su voz dulce pero medida. «Espero que te encuentres cómoda aquí con nosotros». «Gracias, Isabel. Estoy muy agradecida por la oportunidad», respondió Anastasia, intentando parecer lo más confiada posible bajo la mirada evaluadora de Isabel. Guillermo decidió que era el momento de presentar a Anastasia a la razón principal por la cual estaba allí. «Ven, te presentaré a Theo. Seguro que está ansioso por conocerte». Caminaron a través de un pasillo hasta llegar a una puerta decorada con estrellas y planetas brillantes. Al abrir la puerta, revelaron una habitación que cualquier niño adoraría, llena de juguetes y libros. En el centro, un niño pequeño con cabello castaño estaba sentado en el suelo jugando con un tren de juguete. «Theo, mira quién ha venido a conocerte», dijo Guillermo, mientras entraban en la habitación. El niño levantó la vista, sus grandes ojos marrones llenos de curiosidad. «¿Eres tú mi nueva amiga?», preguntó con una inocencia que derretiría cualquier corazón. «Sí, me llamo Anastasia. He venido a ayudarte a sentirte mejor», respondió ella, arrodillándose para estar a su nivel. Theo sonrió ampliamente y se acercó a ella. «¿Sabes jugar con trenes?», preguntó, ofreciéndole uno de sus juguetes favoritos. Anastasia rió. «Claro que sí. Me encantaría aprender de ti». Guillermo observaba desde la puerta. Su corazón se llenaba de esperanza al ver la conexión instantánea entre su hijo y Anastasia. Tal vez, después de todo, había tomado la decisión correcta. Isabel, a su lado, observaba la escena con una sonrisa, aunque sus ojos revelaban un cálculo que solo ella entendía completamente. A medida que el día avanzaba, Anastasia se familiarizaba con la casa y sus nuevos deberes, pero era la relación emergente con Theo lo que verdaderamente llenaba sus días de propósito y alegría. Sin embargo, la presencia constante y a veces fría de Isabel le recordaba que no todo sería fácil en este nuevo capítulo de su vida. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana del cuarto de Theo, iluminando las figuras de dinosaurios y cohetes que decoraban las paredes. Anastasia, que había empezado a ocuparse de su rutina diaria con el niño, notaba cada vez más cómo el ambiente del hogar se iba tornando en algo más familiar para ella. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para Theo, Anastasia observó cómo el niño miraba con curiosidad los ingredientes que colocaba en la mesa. Con una sonrisa, le pasó una pequeña cuchara. «¿Quieres ayudarme a hacer los pancakes?», preguntó Anastasia. Theo, con entusiasmo evidente, asintió y tomó la cuchara con sus pequeñas manos. Mientras mezclaban la masa, Anastasia aprovechó el momento para hablar más con él sobre sus cosas favoritas. Theo, animado, le contó sobre sus dinosaurios, sus programas favoritos y cómo le gustaba dibujar. Mientras tanto, Guillermo observaba desde la entrada de la cocina, impresionado por la naturalidad con la que Anastasia había entrado en su vida y la de su hijo. No solo se estaba convirtiendo en una cuidadora competente, sino también en una amiga y compañera de juegos para Theo. Después del desayuno, decidieron pasar la mañana en el jardín. El aire fresco y el espacio abierto eran perfectos para un niño lleno de energía. Anastasia observó cómo Theo corría y jugaba, su risa llenando el aire. Fue entonces cuando notó que Theo tosía más de lo usual. «¿Te sientes bien, Theo?», preguntó Anastasia con preocupación acercándose a él. «Me siento bien, pero a veces me cuesta respirar», respondió Theo, mirándola con sus grandes ojos. Anastasia examinó la habitación de Theo más tarde ese día, buscando posibles causas. La habitación, aunque limpiamente mantenida, tenía un leve olor a humedad que le llamó la atención.
Recordando sus estudios, sabía que la humedad podía ser un factor que contribuía a problemas respiratorios en niños sensibles. Esa noche, durante la cena, Anastasia decidió mencionar sus observaciones a Guillermo. He notado que Theo ha estado tosiendo bastante y creo que parte del problema podría ser la humedad en su habitación. Guillermo escuchó atentamente, agradecido por su perspicacia. ¿Crees que eso está afectando su salud? Podría ser, respondió Anastasia. Sería bueno considerar algunas mejoras en su cuarto para reducir la humedad. Tal vez un deshumidificador ayudaría. Guillermo asintió considerando seriamente la sugerencia. Haré que revisen eso mañana mismo. Gracias, Anastasia. Isabel, que había estado escuchando la conversación en silencio, ofreció una sonrisa forzada. Qué atenta eres, Anastasia. Guillermo, tal vez deberíamos pensar en un cambio de ambiente para Theo, un lugar donde el aire sea más puro y fresco. Guillermo consideró la idea de Isabel. Podría ser una opción, pero veamos primero si podemos mejorar las condiciones aquí. Anastasia tiene un buen punto. La respuesta cuidadosa de Guillermo no pasó desapercibida por Anastasia, quien se dio cuenta de la tensión sutil entre él e Isabel. A pesar de esto, se sintió más integrada en la familia, sabiendo que su contribución estaba siendo valorada. Anastasia se retiró esa noche sintiendo que había avanzado en su relación con Theo y posiblemente había encontrado una manera de ayudarlo a sentirse mejor. Sin embargo, la dinámica con Isabel seguía siendo un terreno incierto que tendría que navegar con cuidado. Una semana había pasado desde que Anastasia sugirió hacer mejoras en la habitación de Theo para combatir la humedad. Guillermo había seguido su consejo y, para alivio de todos, Theo comenzaba a mostrar signos de mejora en su salud. Sin embargo, no todos en la casa parecían complacidos con estos cambios positivos. Isabel observaba desde una distancia prudente, su descontento creciendo en silencio. Aunque la casa era grande, las paredes le parecían cada vez más estrechas, especialmente con Anastasia ganando cada vez más la confianza y el afecto de Guillermo y Theo. Una tarde, mientras Guillermo estaba en el trabajo, Isabel se acercó a Anastasia en la cocina, donde preparaba una merienda para Theo. Su tono era casual, pero sus palabras estaban cargadas de intención. Anastasia, he notado lo mucho que Guillermo y Theo te aprecian. Debes sentirte muy afortunada de haber encontrado un lugar como este tan rápidamente, comenzó Isabel, vertiendo un tono dulce en su voz. Anastasia, que estaba cortando fruta, asintió educadamente sin dejar de trabajar. Sí, estoy muy agradecida. Guillermo ha sido muy generoso, y Theo es un niño maravilloso. Isabel se apoyó contra el mostrador jugueteando con una taza de café. Sí, Guillermo puede ser excesivamente generoso a veces. Supongo que te has dado cuenta de lo fácil que es ganarse su confianza. Pero debes entender que como su esposa tengo ciertas preocupaciones sobre las personas que entran en nuestro hogar. Anastasia dejó de cortar y miró a Isabel, intentando descifrar la verdadera intención detrás de sus palabras. Entiendo, y quiero asegurarte que estoy aquí solo para ayudar a Theo y apoyar a tu familia en lo que pueda. Isabel sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Por supuesto, y apreciamos eso. Sin embargo, espero que comprendas si sigo de cerca la forma en que manejas tus responsabilidades. No es nada personal, solo precaución. Anastasia asintió, sintiendo la tensión en el aire. Por supuesto, Isabel, es completamente comprensible. Más tarde ese día, Guillermo regresó a casa y encontró a Isabel en su estudio, una expresión pensativa en su rostro. Guillermo, necesitamos hablar sobre Anastasia, comenzó ella sin preámbulos. Guillermo, quitándose el abrigo, se giró sorprendido. ¿Qué pasa con Anastasia? ¿Ha ocurrido algo? No exactamente, pero he estado pensando, aunque su ayuda con Theo es invaluable, debemos asegurarnos de que realmente tiene las credenciales para manejar su salud. Sabes, ella nunca terminó sus estudios de medicina, dijo Isabel, su voz cargada de preocupación fabricada. Guillermo frunció el ceño, confundido por la repentina duda de Isabel. Ella ha sido honesta sobre su educación desde el principio, y el médico de Theo no ha expresado ninguna preocupación. Además, he visto una mejora en Theo desde que llegó. Isabel se acercó, tomando su mano con una suavidad calculada. Solo quiero lo mejor para nuestro hijo, amor.
Quizás deberíamos considerar enviar a Teo a ese campamento de salud que mencioné antes. Aire fresco, profesionales certificados, podría ser beneficioso. Guillermo consideró sus palabras, sintiendo el peso de su preocupación. Lo pensaré, Isabel, pero realmente creo que Anastasia está haciendo un buen trabajo. Después de la conversación, Guillermo no pudo evitar sentir una sombra de duda sembrada en su mente. Mientras observaba a Teo jugar en el jardín, bajo la atenta mirada de Anastasia, se preguntó si realmente estaba haciendo lo correcto. La preocupación de Isabel, aunque exagerada, era un recordatorio de su responsabilidad, no solo como padre, sino como esposo. La decisión de confiar plenamente en Anastasia se había vuelto un poco más complicada. A medida que la desconfianza sembrada por Isabel comenzaba a hacer mella en Guillermo, decidió tomar medidas para calmar tanto sus propias preocupaciones como las de su esposa. Tras una reflexión, llegó a la conclusión de que necesitaba una forma de observar de manera discreta cómo Anastasia interactuaba con Teo cuando él no estaba presente. Con esta idea en mente, Guillermo instaló una cámara de seguridad oculta en la sala de juegos, un lugar donde Teo pasaba mucho tiempo jugando y siendo cuidado por Anastasia. Le dijo a Isabel que era simplemente una medida de precaución adicional, pero en el fondo esperaba que las imágenes captadas le confirmaran que había tomado la decisión correcta al confiar en Anastasia. Durante los días siguientes, Guillermo revisó las grabaciones cada noche. Lo que vio en las imágenes fue una revelación. Anastasia era paciente y cariñosa, siempre atenta a las necesidades de Teo. En una ocasión, la cámara captó cómo Teo se tropezaba y caía mientras corría, y Anastasia rápidamente acudió a consolarlo, revisando cuidadosamente si tenía alguna lesión antes de alentarlo a levantarse. En otro clip, Teo estaba claramente frustrado con un rompecabezas. Anastasia se sentó junto a él, guiándolo suavemente a través del proceso, mostrando cada paso con una paciencia infinita, hasta que el rostro de Teo se iluminó con la satisfacción de haber completado la tarea por sí mismo. Guillermo sintió una mezcla de alivio y vergüenza al ver estas interacciones. Anastasia no solo estaba cumpliendo con su trabajo, sino que también proporcionaba un ambiente amoroso y de apoyo que Teo necesitaba para prosperar. La duda que Isabel había plantado comenzaba a disiparse, siendo reemplazada por la certeza de que Anastasia era, de hecho, una bendición para su familia. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Guillermo decidió abordar el tema con Isabel, buscando apaciguar la situación. Isabel, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste de Anastasia y he estado observando cómo interactúa con Teo. Ella realmente está haciendo un excelente trabajo con él, comenzó Guillermo, intentando medir su respuesta. Isabel, sorprendida por su afirmación, frunció el ceño ligeramente. Observando, ¿qué quieres decir con eso?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Guillermo se dio cuenta de que había revelado más de lo planeado y se apresuró a suavizar su declaración. He estado más atento, eso es todo, y realmente creo que las preocupaciones sobre su falta de certificación no son necesarias. Teo está feliz y su salud está mejorando. Isabel asintió, aunque su expresión permanecía inescrutable. Si tú lo crees, entonces quizás esté preocupándome de más. Pero espero que sigamos siendo cautelosos, dijo, no completamente convencida. Guillermo asintió, apreciando su preocupación pero decidido a defender la relación positiva que se había formado entre Anastasia y Teo. Mientras se preparaba para el trabajo, se sintió más convencido que nunca de que mantener a Anastasia en sus vidas era lo correcto. Sin embargo, sabía que la tensión con Isabel necesitaba ser manejada con cuidado, pues su matrimonio y la estabilidad de su hogar dependían de ello. Una noche tranquila, se asentaba sobre la casa de Guillermo mientras él se sentaba frente a su ordenador para revisar las grabaciones de la cámara de seguridad una vez más. Aunque las observaciones previas le habían proporcionado una gran tranquilidad, una parte de él quería asegurarse de que no había pasado por alto nada, que la armonía que parecía reinar durante el día continuaba en su ausencia. Mientras observaba las imágenes, vio cómo Anastasia llevaba a Teo a la cama, le leía una historia y luego se quedaba a su lado hasta que el niño se dormía.
La escena era tierna y reflejaba una genuina conexión entre ellos. Sin embargo, fue después de que Theo se durmió y Anastasia salió de la habitación que Guillermo captó algo que nunca había notado antes. Isabel entró en la habitación de Theo poco después de que Anastasia se retirara. Su comportamiento era cauteloso, mirando alrededor como si buscara asegurarse de que nadie la viera. Guillermo entrecerró los ojos, concentrándose en las acciones de Isabel. Ella se acercó a la mesita de noche, sacó algo de un pequeño bolso y lo esparció alrededor de la cama de Theo antes de salir rápidamente de la habitación. Guillermo frunció el ceño, desconcertado por lo que acababa de ver. No tenía idea de qué podría haber esparcido Isabel ni por qué lo haría. Con un creciente sentimiento de inquietud, decidió que necesitaba confrontar a Isabel al respecto, pero solo después de haber investigado un poco más por su cuenta. Al día siguiente, después de que Isabel saliera para hacer recados y Theo estuviera en la escuela, Guillermo entró en la habitación de su hijo para inspeccionar más de cerca. Encontró pequeños granos de algo que parecía ser un polvo blanco disperso alrededor de la cama. Recogió una muestra, decidido a llevarla a un laboratorio para su análisis. Los resultados llegaron más rápido de lo esperado. El polvo era una mezcla de ácaros del polvo y otras partículas conocidas por causar problemas respiratorios en personas sensibles. Guillermo sintió como la sangre se le helaba. Isabel había estado exacerbando intencionadamente la condición de Theo. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía que ganar con mantener a su hijo en un estado de salud perpetuamente frágil? Esa noche, cuando Isabel regresó a casa, Guillermo la confrontó en su estudio. «Isabel, necesito que me expliques algo», comenzó, su voz firme pero controlada, mientras sostenía la bolsa con el polvo blanco. Isabel palideció al ver la bolsa en sus manos. «Guillermo, ¿qué es eso?», preguntó, intentando mantener la calma. «Es un polvo que encontré en la habitación de Theo, y resulta que es perjudicial para su salud. Sé que fuiste tú quien lo esparció. Necesito saber por qué», exigió Guillermo, la mirada fija en su esposa. Isabel vaciló, luego sus hombros se hundieron y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento, Guillermo. Estaba tratando de hacer que dependieras más de mí, que vieras que Anastasia no era la solución para todo. Pensé que si Theo no mejoraba... Oh, Guillermo, fue un error terrible. Lo siento tanto». Guillermo se quedó atónito. La traición de Isabel le dolía más de lo que podía expresar. «Isabel, has puesto en riesgo la salud de nuestro hijo por celos. Necesito tiempo para pensar en todo esto». Isabel asintió, derrotada y llorosa mientras Guillermo salía del estudio, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Su confianza en Isabel se había roto, y sabía que las cosas entre ellos nunca podrían volver a ser las mismas. Ahora, más que nunca, Guillermo se sentía agradecido por la presencia de Anastasia en sus vidas, no solo como cuidadora de Theo, sino como alguien en quien realmente podía confiar. Los días siguientes en la casa de Guillermo fueron tensos y fríos. Isabel se movía como un fantasma entre las sombras, su presencia marcada más por el silencio que por sus habituales intentos de controlar el entorno. Guillermo, por su parte, se encontraba en un estado de reflexión profunda, evaluando no solo su matrimonio con Isabel, sino también cómo sus acciones podrían haber afectado a Theo. Mientras tanto, Anastasia, ajena a los detalles exactos del conflicto entre Guillermo e Isabel, notó el cambio en la atmósfera de la casa. Guillermo estaba más callado de lo usual, y las interacciones con Isabel eran breves y forzadas. A pesar de esta tensión palpable, Anastasia continuó su trabajo con Theo, proporcionándole el cuidado y la atención que necesitaba, esforzándose por mantenerlo ajeno a los problemas adultos que lo rodeaban. Una tarde, mientras Theo jugaba en el jardín bajo la atenta mirada de Anastasia, Isabel se acercó a ellos. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de arrepentimiento y una determinación forzada. Anastasia, siempre cortés, le ofreció una sonrisa tentativa. «Theo parece mucho mejor estos días, ¿verdad?», comentó Isabel, tratando de mantener la voz neutral mientras observaba al niño correr tras una pelota. «Sí, ha estado mostrando mucha más energía. Creo que las mejoras en su habitación han hecho una gran diferencia», respondió Anastasia, siempre cuidadosa de no revelar demasiado,
consciente de la frágil situación. Isabel asintió. Luego, después de una pausa, añadió: Guillermo y yo hemos tenido algunas discusiones últimamente sobre varios temas. Su voz se quebró ligeramente, revelando su vulnerabilidad. Anastasia, sintiendo la honestidad en su tono, decidió ofrecer algo de consuelo. Todos pasamos por momentos difíciles. Estoy segura de que las cosas mejorarán, dijo, aunque en su corazón no estaba completamente convencida de sus propias palabras. Isabel la miró, un brillo de algo que parecía agradecimiento en sus ojos. Gracias, Anastasia. Espero que tengas razón. El momento de conexión fue breve. Isabel se retiró poco después, dejando a Anastasia reflexionando sobre la complejidad de las relaciones humanas y cómo, a pesar de nuestras mejores intenciones, a veces lastimamos a aquellos que más nos importan. Esa noche, Guillermo decidió hablar con Anastasia. La encontró en la cocina preparando la cena y le pidió que se sentara un momento para hablar. Anastasia, quiero agradecerte de nuevo por todo lo que has hecho por Teo y necesito disculparme por cualquier tensión que hayas sentido últimamente, comenzó Guillermo, su mirada sincera. No tiene que disculparse conmigo, Guillermo. Solo quiero lo mejor para Teo y para esta familia, respondió Anastasia, aunque la palabra familia le pareció extrañamente definitiva en ese contexto. Es más que eso, continuó Guillermo, tomando aire profundamente. Isabel y yo estamos pasando por un momento difícil. Ella ha cometido errores y estamos tratando de entender cómo seguir adelante. Puede que las cosas cambien aquí, pero quiero que sepas que tu lugar con nosotros es seguro. Anastasia asintió, agradecida por su honestidad. Gracias por confiar en mí. No importa lo que pase, mi prioridad es el bienestar de Teo. Guillermo sonrió agradecido por tener a alguien como Anastasia en sus vidas en un momento tan turbulento. Sabía que los días venideros traerían desafíos, tal vez incluso cambios significativos, pero tener a Anastasia a su lado le daba esperanza de que, al final, todo se resolvería para bien. A medida que los días se deslizaban hacia una rutina cargada de una tensión apenas contenida entre Guillermo e Isabel, la atmósfera en la casa se tornaba cada vez más fría y calculadora. Isabel, que había perdido parte de su influencia sobre Guillermo tras el incidente del polvo, comenzó a maquinar un nuevo plan para restablecer su posición en la casa y, más sutilmente, deshacerse de Anastasia. Una tarde, mientras Guillermo estaba en el trabajo y Teo en la escuela, Isabel se acercó a Anastasia con una solicitud aparentemente inocua. Anastasia, he estado reorganizando algunas de mis cosas y encontré este bolso que ya no uso. Pensé que podría gustarte, dijo Isabel, ofreciéndole un bolso de mano elegante pero claramente usado. Anastasia, sorprendida por el gesto inesperado de amabilidad, aceptó el bolso con una sonrisa educada. Gracias, Isabel, es muy bonito, respondió, aunque internamente se preguntaba sobre las verdaderas intenciones de Isabel. Me alegra que te guste. Considera que es un pequeño agradecimiento por todo el cuidado que le has dado a Teo, dijo Isabel, su sonrisa no alcanzando sus ojos fríos. Más tarde esa tarde, después de que Teo regresara de la escuela y jugara en su habitación, Anastasia dejó el bolso en su propio cuarto y continuó con sus tareas diarias. Sin embargo, lo que Anastasia no sabía era que Isabel había colocado cuidadosamente una considerable cantidad de dinero en efectivo dentro del bolso antes de dárselo, planeando usarlo para inculparla de robo. Esa noche, cuando Guillermo regresó a casa, Isabel lo esperaba ansiosamente, su rostro torcido en una expresión de preocupación fingida. Guillermo, tengo que hablarte. He descubierto que falta dinero de la caja fuerte. Estoy segura de que estaba ahí ayer, y solo nosotros sabemos la combinación, comenzó Isabel, su voz temblorosa por la preocupación fabricada. Guillermo, ya cansado de las tensiones constantes, frunció el ceño. ¿Cuánto falta, Isabel? Mucho. Es el dinero que habíamos guardado para la renovación de la cocina, dijo ella, observando su reacción. Y me duele decir esto, pero creo que deberías hablar con Anastasia. Ella fue la única otra persona en la casa hoy, y la vi cerca de la oficina esta mañana. Guillermo sintió un nudo en el estómago. No podía creer que Anastasia pudiera hacer algo así.
Pero las palabras de Isabel sembraban la duda en su mente. «Voy a resolver esto ahora», dijo firmemente, dirigiéndose hacia la habitación de Anastasia. Al llegar, encontró a Anastasia leyendo en su cama, el bolso que Isabel le había dado a su lado en el suelo. «Anastasia, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Guillermo, intentando mantener su voz lo más neutral posible. «Claro, ¿sucede algo, Guillermo?», preguntó Anastasia, percibiendo la seriedad en su tono. «Isabel me ha dicho que falta dinero de la casa. No quiero acusarte sin más, pero necesito saber si sabes algo sobre esto», explicó Guillermo, observando cuidadosamente su reacción. Anastasia se quedó boquiabierta, claramente sorprendida y herida por la implicación. «Guillermo, no sé nada sobre ningún dinero. Isabel me dio este bolso hoy como un regalo. Eso es todo lo que sé», respondió ella, señalando el bolso en cuestión. Guillermo se acercó al bolso y lo abrió, encontrando el dinero en efectivo justo dentro. Su corazón se hundió al verlo, pero algo no encajaba. «Voy a tener que investigar esto más a fondo, Anastasia. Espero que puedas entenderlo», dijo, aunque cada palabra le pesaba más que la anterior. Anastasia asintió, las lágrimas brotando en sus ojos ante la injusticia de la situación. «Entiendo, Guillermo, pero te prometo, no sé nada sobre ese dinero». Guillermo salió de la habitación con el bolso en mano, su mente girando. ¿Era posible que Isabel hubiera tendido una trampa? La duda y la sospecha crecían, y sabía que tenía que llegar al fondo del asunto antes de que la situación escalara aún más. Con el corazón pesado y la mente invadida por la duda, Guillermo se dirigió hacia la sala de estar, donde Isabel le esperaba ansiosamente. En su mano sostenía el bolso que había regalado a Anastasia, ahora revelado como la pieza central de una acusación grave. «Encontré el dinero en el bolso que le diste a Anastasia», dijo Guillermo directamente, sus ojos fijos en Isabel, buscando algún indicio de su culpabilidad en su expresión. Isabel se llevó una mano al pecho, una perfecta imagen de sorpresa y consternación. «¿Ves? Te lo dije, algo no estaba bien. ¿Cómo podría haber llegado ahí si no lo puso ella misma?», replicó rápidamente, su tono uno de vindicación mezclada con una preocupación fingida. Guillermo, sin embargo, no estaba convencido. Conocía a Anastasia lo suficiente como para dudar de que ella cometiera un acto así sin más ni más. «Isabel, esto es serio. Voy a revisar las cámaras de seguridad. Necesito entender cómo llegó realmente ese dinero al bolso», afirmó, su decisión clara en su tono firme. Isabel palideció ligeramente al mencionar las cámaras. «Guillermo, ¿realmente crees que es necesario? ¿No confías en mi palabra?», preguntó, su voz temblorosa. «Sí, es necesario. Si vamos a acusar a alguien de robo, necesito todas las pruebas», respondió Guillermo, ya en camino hacia su oficina donde podía revisar las grabaciones de seguridad. Después de varios minutos revisando las grabaciones, Guillermo no encontró evidencia de que Anastasia hubiera tomado dinero alguno. Las cámaras no mostraban ningún comportamiento sospechoso por parte de ella. Sin embargo, captaron el momento en que Isabel entraba en la habitación de Anastasia y dejaba el bolso allí, una escena que contradecía completamente la historia que Isabel había contado. Con la evidencia clara frente a él, Guillermo se sintió traicionado y furioso. Regresó a donde Isabel, su rostro duro como una piedra. «Isabel, las cámaras no muestran a Anastasia tomando dinero. De hecho, te muestran a ti colocando el bolso en su habitación. ¿Puedes explicarme eso?». Su voz era baja pero cargada de ira contenida. Isabel se quedó sin habla por un momento. Luego, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Lo siento, Guillermo, pensé que estaba perdiendo mi lugar en esta casa. Te vi tan cercano a ella, tan contento, y me asusté». «Isabel, has intentado incriminar a alguien inocente porque te sentías celosa». «Esto es inaceptable», Guillermo declaró, la decepción y el disgusto evidentes en su voz. Lo sé. Fue un terrible error. Puedes perdonarme», suplicó Isabel alcanzando su mano en un gesto de súplica. Guillermo se retiró su mano suavemente. «Necesito tiempo para pensar en todo esto. Esto no es algo que pueda simplemente perdonar y olvidar, Isabel. Has ido demasiado lejos esta vez». Dejando a Isabel en la sala, Guillermo fue a hablar con Anastasia.
Le explicó lo que había descubierto y le ofreció sus disculpas más sinceras por la situación. Anastasia, aunque aliviada de ser vindicada, no pudo evitar sentirse herida y decepcionada por la desconfianza inicial. «Gracias por creer en mí al final», dijo Anastasia con una triste sonrisa. «Lo siento mucho por todo lo que has tenido que pasar. Haré lo necesario para asegurarme de que esto no vuelva a suceder», prometió Guillermo, sabiendo que el camino para restaurar la armonía en su hogar sería largo y difícil. En los días que siguieron al incidente del bolso, la tensión en la casa de Guillermo alcanzó un nivel insostenible. Isabel, aislada y abatida por su propia conducta y las consecuencias de sus acciones, pasaba los días encerrada en su estudio o caminando por el jardín, evitando el contacto con los demás tanto como fuera posible. Guillermo, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Si bien amaba a Isabel, su confianza en ella había sido gravemente dañada. Se encontraba dividido entre su deber como esposo y su responsabilidad hacia su hijo y Anastasia, quien había demostrado ser un faro de apoyo y cuidado en su hogar. Mientras tanto, Anastasia intentaba mantener una fachada de normalidad para Teo, cuya sensibilidad a los cambios emocionales en el hogar era evidente. A pesar de la validación de su inocencia, el incidente dejó una marca en su bienestar emocional, sintiéndose menos segura y más cautelosa en la casa. Isabel, consumida por la culpa y el miedo a perder todo lo que tenía, ideó un último plan desesperado para recuperar algo de control. Sin el conocimiento de Guillermo, contactó a su abogado para discutir opciones y, en un acto impulsivo, decidió que si no podía tener la casa y la familia para ella sola, entonces nadie más debería. Una mañana, mientras Guillermo estaba en una reunión y Teo en la escuela, Isabel convenció a Anastasia de que saliera a hacer algunas compras para la casa, insistiendo en que necesitaban provisiones y que sería bueno para Anastasia tomar un descanso. A regañadientes, Anastasia accedió, dejando la casa bajo el cuidado temporal de una Isabel que se mostraba inusualmente amable. Sin embargo, tan pronto como Anastasia salió por la puerta, Isabel puso su plan en marcha. Rápidamente, empacó algunas de sus pertenencias más valiosas y escribió una carta a Guillermo, explicando que no podía manejar la situación y que se iría por un tiempo para pensar en su vida y sus errores. En la carta, tergiversó la realidad, acusando a Anastasia de manipular la situación para quedarse con Guillermo y Teo, y sugirió que la única solución era que Anastasia se fuera. Cuando Anastasia regresó, encontró la casa extrañamente silenciosa y la carta en la mesa del comedor. Al leerla, su corazón se hundió. La carta era convincente y sabía que Guillermo estaría en una posición difícil si la creía. Poco después, Guillermo llegó a casa encontrando a Anastasia con la carta en la mano y una expresión de desesperación en su rostro. «Guillermo, tienes que creerme. No sé qué está haciendo Isabel, pero yo no tengo nada que ver con su decisión de irse», explicó rápidamente, la voz temblorosa por la emoción. Guillermo leyó la carta, su rostro pasando por una gama de emociones: confusión, ira, tristeza. «Yo necesito pensar», fue lo único que pudo decir antes de retirarse a su estudio, dejando a Anastasia sola con sus pensamientos y miedos. La situación era desesperada, y Anastasia se sentía derrotada y preocupada por su futuro inmediato. Sin Isabel en la casa, la estructura de su vida en ese hogar se había vuelto más precaria que nunca. A pesar de la confianza previamente restaurada, la nueva acusación en la carta ponía todo en duda una vez más. La casa, que antes resonaba con la energía de una familia, ahora estaba sumida en un tenso silencio. Guillermo caminaba por los pasillos, la carta de Isabel en la mano, sus pensamientos girando en un torbellino de confusión y desilusión. La acusación de Isabel contra Anastasia, planteada en su desesperada carta, no tenía sentido con lo que él sabía y había experimentado, pero la semilla de la duda había sido plantada una vez más. Anastasia, sintiéndose cada vez más aislada y vulnerable, tomó la difícil decisión de confrontar la situación de manera directa. Encontró a Guillermo en su estudio, con la mirada perdida en algún punto indeterminado más allá de los ventanales que daban al jardín. «Guillermo, ¿podemos hablar?», preguntó con cautela, parándose en el umbral. Guillermo levantó la vista, sus ojos cansados y preocupados. Asintió lentamente.
Sí, Anastasia, por supuesto. Anastasia se acercó, tomando asiento frente a él. Sé que la carta de Isabel ha complicado las cosas, pero necesitas saber que no tengo ningún interés en desestabilizar nuestra casa ni nuestra vida. Todo lo que he hecho desde que llegué ha sido por el bienestar de Theo y por ayudar en todo lo que he podido. Comenzó, su voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. Guillermo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lo sé, Anastasia. He visto con mis propios ojos lo buena que eres con Theo. Y honestamente, no puedo entender por qué Isabel escribiría algo así. Creo que está herida y confundida, tal vez incluso asustada por los cambios que ha visto en la casa, sugirió Anastasia, intentando ofrecer alguna explicación lógica a un comportamiento que de lo contrario parecía completamente irracional. Es posible, pero eso no excusa sus acciones ni sus palabras, dijo Guillermo, frunciendo el ceño. Necesito hacer algo al respecto. Esto no puede continuar así. Isabel necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Anastasia asintió, aliviada por su respuesta, pero aún preocupada por el futuro. ¿Qué pasará ahora, Guillermo? No quiero que Theo se vea afectado por esto. Voy a hablar con Isabel cuando regrese. Necesitamos aclarar las cosas y ella necesita entender que este tipo de comportamiento no puede repetirse, afirmó Guillermo. En cuanto a ti, quiero que te quedes. Theo te necesita, y yo también te necesito aquí. Aliviada, pero aún no completamente segura de su posición, Anastasia agradeció su apoyo. Gracias, Guillermo. Haré todo lo que pueda para ayudar. Los días siguientes pasaron en una neblina de incertidumbre. Isabel no regresaba, y aunque su ausencia permitía una paz superficial, la sombra de su partida y sus palabras envenenadas seguían pesando en el aire. Guillermo se encontraba frecuentemente revisando su teléfono, esperando alguna noticia de Isabel, mientras Anastasia se esforzaba por mantener a Theo alejado de la tensión, su propia inseguridad sobre el futuro oscureciendo sus días. La situación, aunque estable por el momento, estaba lejos de resolverse, y ambos sabían que las próximas conversaciones con Isabel serían cruciales para definir el futuro de su fracturada familia. Mientras la ausencia de Isabel se prolongaba, Guillermo y Anastasia intentaban mantener una normalidad forzada en la casa. Theo, feliz por la presencia continua de Anastasia, parecía ajeno a la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, la incertidumbre no dejaba de acosar a Anastasia, quien, a pesar del apoyo de Guillermo, sentía su situación cada vez más precaria. Un día, tras dejar a Theo en la escuela, Guillermo recibió una llamada inesperada. Era Isabel, quien finalmente había decidido romper el silencio. «Necesito verte. Podemos hablar en el café donde solíamos salir los sábados», dijo con voz temblorosa, colgando antes de que Guillermo pudiera argumentar. Preocupado por las implicaciones de esa conversación, Guillermo acudió al encuentro, esperando poder resolver las cosas de una vez por todas. Isabel lo esperaba en una mesa apartada, visiblemente alterada. «Isabel, ¿dónde has estado? ¿Estás bien?», fueron las primeras palabras de Guillermo al sentarse frente a ella. Isabel miró hacia abajo, jugando con la taza de café entre sus manos. No estoy bien, Guillermo. He cometido muchos errores, pero he tenido mucho tiempo para pensar y quiero volver a casa. Quiero intentar reparar lo que rompí». Guillermo sintió una mezcla de alivio y desconfianza. «¿Y qué hay de lo que dijiste sobre Anastasia? ¿Sabes que ella no hizo nada malo?» «Lo sé y lo siento. Estaba celosa, Guillermo. Ella llegó y todo pareció mejorar y yo me sentí inútil, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para enmendar las cosas», respondió Isabel, su voz cargada de un arrepentimiento que parecía sincero. Después de una larga conversación, Guillermo acordó darle una oportunidad para que Isabel se redimiera, con la condición de que acudiera a terapia y trabajara en sus problemas de inseguridad y celos. De vuelta en casa, Guillermo compartió la noticia con Anastasia, quien recibió la información con un evidente recelo. «Entiendo que quieras ayudarla, Guillermo, pero espero que esto no signifique... ¿Qué pasará conmigo y con Theo ahora?» «Anastasia, tu lugar aquí es seguro. Hablaré con Isabel sobre cómo podemos hacer que esto funcione. Theo te necesita, y yo también necesito que estés aquí», aseguró Guillermo,
aunque parte de él temía la complejidad de lo que estaba proponiendo. A medida que los días pasaban y la fecha del regreso de Isabel se acercaba, Anastasia se encontró a sí misma contando los días con una mezcla de ansiedad y esperanza. Esperanza de que tal vez, con Isabel en tratamiento, las cosas podrían estabilizarse. El día que Isabel regresó, la casa se llenó de una tensión palpable. Teo corrió a abrazar a su madre, feliz de verla después de tanto tiempo, mientras que Anastasia observaba desde la distancia, preguntándose cómo cambiarían las dinámicas diarias. Los primeros días fueron incómodos. Isabel estaba notablemente más tranquila y parecía esforzarse genuinamente en mejorar su relación tanto con Guillermo como con Anastasia. Sin embargo, la sombra de sus acciones pasadas aún se cernía sobre la casa, complicando cada interacción. Una tarde, mientras Isabel jugaba con Teo en el jardín, Guillermo y Anastasia compartieron un momento de tranquilidad en la cocina. «¿Cómo te sientes con todo esto, Anastasia?», preguntó Guillermo, buscando en su rostro algún indicio de cómo manejar la situación. «Es complicado, Guillermo. Aprecio que estés intentando arreglar las cosas con Isabel, pero no puedo evitar sentirme como si estuviera esperando el otro zapato caiga», admitió Anastasia, su honestidad cruda reflejando la complejidad de sus emociones. Guillermo asintió, comprendiendo su preocupación. «Prometo que no te dejaré en desventaja. Haremos que esto funcione, de alguna manera, por todos nosotros». Anastasia asintió, aceptando su compromiso, pero en el fondo se preguntaba si realmente sería posible encontrar un equilibrio en una casa que había visto tanto conflicto. La presencia de Isabel, aunque reformada, era un recordatorio. En las semanas que siguieron al regreso de Isabel, la casa de Guillermo pareció recuperar cierta normalidad. Isabel asistía a sus sesiones de terapia con regularidad y parecía genuinamente comprometida en reconstruir su vida y sus relaciones. Sin embargo, la incertidumbre seguía siendo una compañera constante para Anastasia, que aunque aliviada por la mejora en el ambiente, permanecía alerta. Un día, mientras Teo jugaba en el jardín bajo la vigilancia de Isabel, Guillermo invitó a Anastasia a unirse a él para una charla en el estudio, un espacio que había sido testigo de muchas decisiones familiares importantes. «Anastasia, he estado pensando mucho sobre nuestra situación», comenzó Guillermo cerrando la puerta del estudio detrás de ellos. «Aprecio todo lo que has hecho por nosotros, especialmente por Teo. No quiero que sientas que tu lugar aquí está en peligro por el retorno de Isabel». Anastasia, aunque agradecida por sus palabras, sentía un nudo en el estómago. «Gracias, Guillermo. Eso significa mucho para mí. Pero ¿cómo vamos a manejar todo esto? Aunque Isabel parece estar mejorando, la dinámica sigue siendo complicada». Guillermo asintió, reconociendo la validez de sus preocupaciones. «Estoy de acuerdo. Es por eso que he pensado que quizás podríamos formalizar tu posición aquí de una manera que te brinde más seguridad. Me gustaría ofrecerte un contrato oficial como cuidadora de Teo, con términos que aseguren tu estancia y bienestar económico, independientemente de lo que pase en nuestra familia». La propuesta de Guillermo tomó a Anastasia por sorpresa. «Eso suena increíble, Guillermo. Pero no quiero causar más tensiones con Isabel». «Lo he hablado con ella», continuó Guillermo, anticipando su preocupación. «Aunque al principio le costó aceptarlo, entiende que es lo mejor para Teo. Además, esto nos ayudará a todos a tener claras nuestras expectativas y responsabilidades». Aliviada por la noticia de que Isabel estaba de acuerdo, Anastasia sintió cómo una parte de la carga que había llevado se aliviaba. «Estoy de acuerdo y agradecida, Guillermo. Acepto tu oferta». Mientras tanto, Isabel observaba desde la ventana del segundo piso, mirando cómo Teo jugaba abajo. A pesar de haber accedido a la decisión de Guillermo sobre Anastasia, sus sentimientos eran encontrados. Sabía que era lo mejor para Teo, pero una parte de ella todavía luchaba con la idea de compartir su lugar en la familia con otra mujer. Isabel sabía que tenía que seguir trabajando en sus propios sentimientos y en su recuperación personal. La terapia estaba ayudando, pero la verdadera prueba estaba en su vida diaria, en cómo manejaba los cambios y cómo se relacionaba con las personas que ahora formaban parte de su mundo renovado. El día que firmaron el contrato, Guillermo, Isabel y Anastasia se reunieron en el estudio. Isabel extendió su mano a Anastasia,
un gesto que, aunque todavía un poco rígido, simbolizaba un nuevo comienzo. «Gracias por cuidar tan bien de Theo», dijo suavemente. Anastasia aceptó su mano, reconociendo el esfuerzo que tomó para Isabel llegar a este punto. «Gracias a ambos por confiar en mí», respondió, permitiéndose sentir una esperanza cautelosa sobre el futuro. Con este nuevo arreglo, la familia buscaba cerrar un capítulo turbulento y empezar otro con una base más sólida de entendimiento y respeto mutuo. Sin embargo, todos sabían que el camino a seguir todavía tendría sus desafíos, pero ahora, al menos, Anastasia no tenía que enfrentarlos sola. A pesar del contrato firmado y las buenas intenciones, la vida en la casa de Guillermo seguía siendo una cuerda tensa, equilibrada precariamente entre la normalidad y la posibilidad de un nuevo conflicto. Isabel, aunque se esforzaba por mantener su equilibrio emocional, encontraba cada día una prueba de su resolución y su compromiso con la terapia. Anastasia, por su parte, se dedicaba con renovado vigor a su trabajo, asegurándose de que Theo recibiera no solo el cuidado físico necesario, sino también el apoyo emocional para navegar el ambiente, a veces cargado, de su hogar. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban, Anastasia comenzaba a notar un cansancio que iba más allá del agotamiento normal. Su energía disminuía constantemente y una tos persistente comenzó a preocuparla. Inicialmente, atribuyó estos síntomas al estrés y a las largas horas de trabajo, pero una noche, después de acostar a Theo, encontró que le costaba mucho más trabajo de lo normal recuperar el aliento. Preocupada, decidió buscar atención médica, aunque no quería alarmar a Guillermo o a Isabel con sus preocupaciones. La visita al médico trajo noticias preocupantes. Después de varios exámenes, el diagnóstico fue claro. Anastasia había desarrollado una condición pulmonar seria, exacerbada por el estrés y posiblemente por una infección no tratada. El médico le recetó medicamentos y le ordenó descanso absoluto, algo que era casi imposible dada su situación actual. Con el corazón pesado, Anastasia regresó a casa para compartir las noticias con Guillermo. Lo encontró en su estudio, revisando unos documentos. Al ver su rostro pálido y la preocupación evidente en sus ojos, Guillermo se levantó de inmediato. «¿Qué sucede, Anastasia? ¿Estás bien?», preguntó Guillermo, su voz teñida de preocupación. Anastasia sacudió la cabeza, luchando por mantener la compostura. «No realmente, Guillermo. He estado sintiéndome bastante mal últimamente y fui al médico hoy. Me han diagnosticado una condición pulmonar seria. Necesitaré tomar medicamentos y descansar para recuperarme». La noticia cayó como un golpe para Guillermo, quien había llegado a depender tanto de Anastasia, no solo como cuidadora de Theo, sino como una parte esencial de su familia. «Por supuesto, harás exactamente eso. Tomarás todo el tiempo que necesites. No te preocupes por nada aquí. Nos arreglaremos». Anastasia, aunque aliviada por su apoyo, sabía que su incapacidad para trabajar significaría un desafío para la familia, especialmente para Theo, quien había formado un vínculo muy cercano con ella. «Intentaré seguir ayudando desde casa en lo que pueda, pero realmente necesitaré reducir mis actividades», dijo Anastasia, sintiéndose vulnerable y preocupada por su futuro. «Lo entenderemos. Lo más importante ahora es tu salud», afirmó Guillermo, aunque en su interior la preocupación por cómo manejarían sin ella se agitaba como una tormenta. Los días siguientes fueron difíciles. Isabel intentó asumir algunas de las responsabilidades de Anastasia, pero la dinámica entre ella y Theo no era la misma. El niño extrañaba las cuidadosas atenciones de Anastasia, y la tensión volvió a construirse, aunque de una forma diferente. Mientras tanto, Anastasia luchaba por recuperarse, enfrentándose cada día a la frustración de no poder hacer lo que más amaba: cuidar de Theo y apoyar a la familia que había llegado a considerar como la suya. La enfermedad, un recordatorio cruel de su vulnerabilidad, había cambiado no solo su vida diaria, sino también su visión de futuro. A medida que el estado de salud de Anastasia empeoraba, Guillermo se encontraba cada vez más preocupado por la carga que esto representaba para ella y para la familia. La presión sobre Isabel, para que llenara el vacío dejado por Anastasia, solo exacerbaba las tensiones preexistentes, y Theo, muy sensible a estos cambios, mostraba signos de ansiedad y tristeza por la ausencia de su querida cuidadora. Una tarde, después de una visita particularmente difícil al médico,
Donde a Anastasia le ajustaron el tratamiento debido a la falta de mejoría, Guillermo decidió que era momento de intervenir de manera más directa. Propuso y organizó que Anastasia se trasladara temporalmente a una instalación especializada donde pudiera recibir atención médica continua y rehabilitación. Era una decisión difícil, pero sabía que era la mejor opción para la recuperación de Anastasia. «Esto es lo mejor, Anastasia. Necesitas estar en un lugar donde puedan monitorearte y ajustar tu tratamiento según sea necesario sin demoras», explicó Guillermo mientras conducían hacia el hospital. Anastasia, aunque inicialmente reticente a la idea de alejarse aún más de la familia, entendió que su salud debía ser la prioridad. «Gracias, Guillermo, por todo. No sé qué haría sin tu apoyo», dijo, su voz teñida de gratitud y un ligero temor por lo desconocido. Al llegar al hospital, fueron recibidos por un equipo de médicos especializados en enfermedades respiratorias, quienes inmediatamente tomaron el control de la situación, asegurando a Guillermo y a Anastasia que estaban en buenas manos. Guillermo se quedó hasta que Anastasia se instaló en su nueva habitación, asegurándose de que se sintiera lo más cómoda posible bajo las circunstancias. En los días siguientes, Guillermo visitaba a Anastasia con regularidad, trayendo noticias de casa y asegurándose de que no se sintiera olvidada. Teo, quien también sentía profundamente la ausencia de Anastasia, acompañaba a Guillermo siempre que era posible, llevando dibujos y pequeños regalos para animarla. Durante una de estas visitas, Guillermo y Teo encontraron a Anastasia en el jardín del hospital, sentada en una silla de ruedas, tomando el sol. Teo corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos, casi haciendo volcar la silla con su entusiasmo. «Anastasia, te extrañamos tanto en casa», exclamó Teo, su voz vibrante de emoción. Anastasia, con lágrimas en los ojos, abrazó al niño. «Y yo a ti, Teo, pero estaré mejor pronto, y entonces podré volver a jugar contigo todos los días», respondió, su voz llena de esperanza y determinación. A medida que los días pasaban, y con el cuidado experto del personal médico, Anastasia comenzó a mostrar signos de recuperación. Su energía estaba regresando lentamente, y la tos que una vez pareció incesante ahora era menos frecuente y severa. Guillermo y Teo, aliviados por los progresos de Anastasia, empezaron a planear cómo sería la vida cuando ella finalmente regresara a casa. Sin embargo, Guillermo sabía que habría desafíos. La dinámica familiar había cambiado, y tendrían que encontrar una nueva normalidad. Pero por ahora, el foco estaba en la recuperación de Anastasia, una pieza clave en el corazón de su familia. Con el paso de las semanas, la recuperación de Anastasia progresó de manera constante. Las visitas de Guillermo y Teo, junto con el tratamiento especializado, hicieron maravillas por su ánimo y salud. Finalmente, llegó el día en que los médicos dieron el visto bueno para que Anastasia pudiera volver a casa. Aunque aún necesitaría continuar con su medicación y visitas de seguimiento, estaba lo suficientemente recuperada para dejar el hospital. El día del alta, Guillermo y Teo llegaron al hospital con flores y globos, emocionados y ansiosos por llevar a Anastasia de vuelta a casa. Mientras cargaban sus pocas pertenencias en el coche, Anastasia no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. La casa que había sido su lugar de trabajo y eventualmente su hogar, ahora se sentía diferente. No solo regresaba como la cuidadora de Teo, sino como alguien que había compartido y superado vulnerabilidades profundas con esta familia. Al llegar a casa fueron recibidos por Isabel, quien había preparado un almuerzo de bienvenida en un esfuerzo por mostrar su apoyo y buena voluntad hacia Anastasia. Las semanas de terapia y reflexión habían cambiado a Isabel también. Su actitud era más abierta y menos defensiva. «Anastasia, es bueno tenerte de vuelta», dijo Isabel con una sonrisa genuina. «He preparado algo especial para celebrar tu regreso». La mesa estaba puesta con esmero, y todos se sentaron a disfrutar del almuerzo, conversando sobre cosas cotidianas y evitando los temas pesados que habían cargado sus interacciones en el pasado. Anastasia se sintió aliviada por la calidez de la bienvenida y comenzó a sentir que realmente podría haber un nuevo comienzo para todos ellos. Después del almuerzo, Guillermo propuso un plan para asegurar que Anastasia pudiera reintegrarse a su rutina sin sobrecargarla.
Vamos a tomarlo con calma, explicó. Isabel y yo nos hemos organizado para que puedas tener más tiempo para descansar entre tus tareas con Teo. Y por supuesto, si te sientes mal en cualquier momento, debes decirlo. Anastasia asintió agradecida por la consideración. Gracias, Guillermo, Isabel. Realmente aprecio cómo están manejando las cosas. Estoy feliz de estar de vuelta y de ver que Teo está haciendo bien. Con el tiempo, la vida en la casa comenzó a sentirse normal otra vez. Anastasia retomó gradualmente sus responsabilidades, y con Isabel y Guillermo compartiendo más tareas domésticas y de cuidado, la atmósfera en el hogar era más equitativa y armoniosa. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, las cicatrices del pasado aún residían bajo la superficie. Guillermo, en particular, seguía siendo cauteloso, consciente de que la estabilidad recién encontrada podría ser frágil. Mantenía un ojo atento, no solo sobre la salud de Anastasia, sino también sobre la dinámica entre Isabel y Anastasia, esperando que la reconciliación actual fuera duradera. A medida que los días pasaban, la casa de Guillermo comenzó a llenarse de nuevo con risas y la rutina diaria, y aunque la recuperación de Anastasia añadió una capa de complejidad a sus vidas, también trajo consigo un nuevo nivel de comprensión y apreciación entre todos sus miembros. La enfermedad de Anastasia, de alguna manera, había servido como un recordatorio brutal pero necesario de lo que realmente importaba: la familia, el cuidado y el respeto mutuo. La nueva normalidad en la casa de Guillermo comenzaba a solidificarse. Anastasia se reintegró a sus tareas con más energía cada día. Isabel continuaba su terapia y su nuevo papel como parte activa en la familia, y Guillermo se sentía cada vez más seguro de la estabilidad de su hogar. Teo, por su parte, disfrutaba de la armonía y la atención de sus seres queridos, mostrándose más alegre y seguro que nunca. Sin embargo, bajo la calma superficial, Guillermo mantenía una vigilancia cautelosa. Sabía que la paz lograda era frágil y que cualquier descuido podría desencadenar viejos conflictos. A pesar de las mejoras, la relación entre Isabel y Anastasia requería un cuidado constante, una verdad que Guillermo no olvidaba. Un día, mientras Guillermo trabajaba en su estudio, se produjo un incidente que puso a prueba la resistencia de los lazos familiares recién forjados. Isabel, intentando asumir más responsabilidades en el cuidado de Teo, propuso llevar al niño al parque por sí sola. Anastasia, sintiendo una mezcla de agradecimiento y nerviosismo, accedió, pero no sin antes darle a Isabel detalladas instrucciones sobre las necesidades y rutinas de Teo. Todo transcurrió sin incidentes hasta que regresaron a casa. Isabel, al parecer, había olvidado administrar a Teo su medicación de la tarde, un descuido que Anastasia descubrió al revisar las pertenencias del niño. Preocupada, pero intentando mantener la calma, Anastasia enfrentó a Isabel sobre el olvido. Isabel, noté que Teo no tomó su medicina esta tarde. Es crucial que siga su horario, especialmente ahora que está tan bien, comentó Anastasia, su tono cuidadosamente neutral para evitar sonar acusatoria. Isabel, sorprendida y a la defensiva, respondió con más aspereza de la necesaria. «Oh, lo siento. Fue un simple error. No tienes que hacer un gran problema de esto». La tensión escaló rápidamente. «No es un simple error, Isabel. Teo podría haber tenido una recaída. Necesitamos ser más cuidadosos», insistió Anastasia, sintiendo cómo su preocupación por Teo empezaba a transformarse en frustración por la respuesta de Isabel. Guillermo, al oír el aumento del tono de la conversación, salió de su estudio y se encontró con la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando de una a otra. Isabel, sintiéndose acorralada, se volvió hacia Guillermo. «Anastasia está exagerando. Fue un pequeño error. Ella no es perfecta tampoco». Guillermo tomó un momento para evaluar la situación antes de intervenir. «Isabel, Anastasia tiene razón en estar preocupada. La salud de Teo es lo más importante. Entiendo que fue un error, pero debemos aprender de esto y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir». La mediación de Guillermo calmó los ánimos, pero el incidente dejó una marca en la dinámica entre Isabel y Anastasia. Aunque la discusión no escaló más, quedó claro que aún había trabajo por hacer en cuanto a la confianza y la comunicación. Esa noche,
Después de que Teo estuviera dormido y la casa recuperara su calma, Guillermo se reunió con Isabel y Anastasia para discutir cómo podrían manejar mejor situaciones similares en el futuro. «Necesitamos establecer algunos protocolos claros», sugirió Guillermo. «Y quizás más importante, necesitamos asegurarnos de que todos nos sintamos cómodos expresando nuestras preocupaciones sin temor a conflictos». Isabel y Anastasia, aunque todavía un poco tensas, acordaron trabajar en mejorar su comunicación. El incidente había sido un recordatorio de que, aunque habían avanzado mucho, el camino hacia una armonía completa aún contenía sus desafíos. La vida en la casa de Guillermo continuaba, y aunque el incidente en el parque había sido un revés, no detuvo los esfuerzos de la familia para avanzar y curar. Sin embargo, Isabel y Anastasia seguían lidiando con una tensión subyacente que no desaparecía completamente, una realidad que Guillermo observaba con creciente preocupación. Una tarde, mientras Teo jugaba en su habitación, Guillermo e Isabel se encontraron en la cocina, preparando la cena en un silencio tenso que se había vuelto demasiado común. Guillermo decidió romper el silencio. «Isabel, necesitamos hablar sobre nosotros», comenzó, su voz firme pero suave. «Estoy preocupado por cómo nuestras tensiones están afectando a Teo. He notado que está más inquieto últimamente». Isabel dejó de cortar las verduras que tenía entre manos y suspiró. «Guillermo, sé que las cosas no han sido fáciles. He estado tratando de hacer lo mejor que puedo, pero siento que quizás eso no es suficiente para ti». «Isabel, aprecio tus esfuerzos, pero también debo ser honesto sobre nuestros problemas. A pesar de tu progreso en terapia, siento que la dinámica entre nosotros no está mejorando como debería. Me preocupa que esto esté creando un ambiente inestable para Teo», explicó Guillermo, la preocupación evidente en su expresión. Isabel miró hacia el suelo, luchando con sus emociones. Después de un momento, levantó la vista y dijo: «Quizás tienes razón. Tal vez lo mejor sería que tomáramos una decisión más drástica». Guillermo la miró, sorprendido por su respuesta. «¿A qué te refieres?» «Estoy hablando de divorcio, Guillermo. Si no podemos encontrar una manera de vivir juntos sin conflictos constantes, tal vez deberíamos considerar separarnos por el bien de Teo», dijo Isabel, con una mezcla de resignación y determinación. La palabra divorcio resonó en la cocina como un eco sombrío. Guillermo sintió un profundo pesar, pero también una clara comprensión de que quizás Isabel tenía razón. Durante mucho tiempo había luchado por mantener unida su familia, pero la felicidad y la estabilidad de Teo debían ser su prioridad. «Si crees que esa es la mejor opción, entonces la consideraré seriamente», respondió Guillermo, la gravedad de la situación pesando sobre sus hombros. «Hablemos con nuestros abogados y veamos cómo podemos hacer esto lo más amigablemente posible». Los días próximos fueron un torbellino de reuniones con abogados y mediadores. A pesar de la tristeza de disolver su matrimonio, Guillermo y Isabel lograron acordar términos que priorizaran el bienestar de Teo, asegurando que ambos padres permanecieran activos en su vida. Cuando llegó el día de firmar los papeles del divorcio, Guillermo se sentía emocionalmente exhausto, pero aliviado de que hubieran encontrado una solución pacífica. Agradeció a Isabel por su disposición a cooperar y le aseguró que siempre sería parte de la vida de Teo. Con el divorcio finalizado, Guillermo se concentró en ajustar la vida hogareña para que Teo experimentara el menor impacto posible. Anastasia, quien había permanecido como un apoyo constante durante este tiempo, se convirtió en una presencia aún más vital en la casa, ayudando a mantener la normalidad en la vida diaria de Teo. La decisión de divorciarse había sido dolorosa, pero Guillermo sabía que había sido necesaria. Ahora miraba hacia el futuro, enfocado en proporcionar un ambiente amoroso y estable para su hijo, con la esperanza de que con el tiempo todos encontraran la paz y la felicidad que merecían. En los meses que siguieron al divorcio, la vida en la casa de Guillermo comenzó a estabilizarse. Teo se adaptaba a la nueva normalidad, apoyado por el amor constante de su padre y la presencia reconfortante de Anastasia. Isabel, por su parte, se esforzaba por mantener una relación positiva con su hijo, aunque su participación en la vida diaria de Teo se había reducido considerablemente debido al acuerdo de custodia compartida. Una tarde de sábado,
Mientras Teo jugaba en el jardín con Anastasia, Isabel llegó para su visita semanal. La tensión entre Isabel y Anastasia había disminuido con el tiempo, y aunque la relación nunca sería completamente amigable, ambas habían encontrado una manera de coexistir pacíficamente por el bien de Teo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Isabel había estado lidiando con sentimientos de resentimiento y rechazo que se habían intensificado en las semanas posteriores al divorcio. A pesar de su apariencia tranquila, Isabel sentía que había perdido todo: su hogar, su posición en la familia y, lo que más le dolía, su influencia sobre Teo. Decidida a recuperar lo que creía que le pertenecía por derecho, Isabel había ideado un plan extremo y peligroso. Ese día, mientras Teo y Anastasia estaban distraídos en el jardín, Isabel se deslizó discretamente hacia el cobertizo de herramientas, donde sabía que Guillermo guardaba varios productos de limpieza y solventes para pintura. Con manos temblorosas, Isabel mezcló varios productos químicos en un recipiente, creando una solución altamente inflamable. Su plan era simple y aterrador: provocar un pequeño incendio en la casa que, aunque controlable, sería suficiente para asustar a Guillermo y quizás convencerlo de que Anastasia no era capaz de cuidar adecuadamente de Teo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Isabel vertió la mezcla inflamable en una esquina discreta de la sala de estar y encendió una pequeña llama. Lo que no anticipó fue la rapidez con la que el fuego se propagaría debido a las cortinas y muebles cercanos. Anastasia, que estaba en la cocina preparando la cena, olió el humo y actuó con rapidez. Alertó a Guillermo, que estaba en su estudio, y juntos corrieron a la sala de estar. Guillermo logró sofocar el fuego con un extintor antes de que causara un daño irreparable, pero el susto fue enorme. Cuando el humo se disipó, la verdad de lo sucedido se hizo evidente. Isabel, paralizada por el miedo y la culpa al ver las consecuencias potenciales de su acto, confesó entre sollozos lo que había hecho. Guillermo, horrorizado por la revelación y preocupado por la seguridad de su hijo, tomó la difícil decisión de llamar a la policía. Isabel fue detenida esa misma noche. Mientras se la llevaban, Guillermo se quedó mirando, sintiéndose traicionado pero aliviado de que nadie hubiera resultado herido. Anastasia, por su parte, abrazó a Teo, agradecida de que el incidente no hubiera pasado a mayores. En los días siguientes, mientras la comunidad y la familia procesaban el evento, Guillermo se enfrentaba a la difícil tarea de explicar a Teo por qué su madre no estaría disponible por un tiempo. Con el apoyo de Anastasia, se dedicó a reconstruir la tranquilidad en su hogar, decidido a proteger a su hijo de cualquier otra turbulencia. El acto desesperado de Isabel marcó un punto de no retorno, sellando su destino fuera de la familia que una vez había liderado. Para Guillermo y Anastasia era el comienzo de un capítulo completamente nuevo, uno lleno de cautela, pero también de esperanza para el futuro. Después del incidente del fuego, la casa de Guillermo se llenó de un silencio tenso y preocupado. La detención de Isabel y el intento de incendio dejaron una cicatriz en la familia, especialmente en Teo, quien no comprendía completamente la situación pero sentía la tensión y la ausencia de su madre. Guillermo y Anastasia trabajaron juntos para restablecer la normalidad en el hogar y asegurarse de que Teo recibiera el apoyo emocional necesario para procesar los eventos. Guillermo, agradecido por el valor y la rápida acción de Anastasia, se encontraba más convencido que nunca de su importancia en la vida de su hijo. Una tarde, mientras la familia intentaba disfrutar de un tranquilo fin de semana, la paz fue abruptamente interrumpida por un olor a humo. Anastasia, alertada por el recuerdo reciente del fuego, se movió rápidamente hacia la fuente del olor. Esta vez, el incendio había comenzado en un rincón diferente de la casa, una parte que no había sido inspeccionada adecuadamente después del primer incidente. Con Guillermo en el jardín y Teo jugando en su habitación, Anastasia gritó alertando a Guillermo y corrió hacia la habitación de Teo para asegurarse de que estuviera seguro. Al abrir la puerta, encontró que el humo empezaba a llenar la habitación. Sin dudarlo, agarró a Teo y lo llevó fuera de la casa, asegurándose de que estuviera a salvo. Guillermo, al oír los gritos de Anastasia, corrió hacia el interior, tomando un extintor en el camino. Juntos lograron sofocar el fuego antes de que se extendiera más.
Una vez asegurada la situación, Guillermo llamó a los bomberos para una inspección completa de la casa, determinados a evitar cualquier otro riesgo de incendio en el futuro. Teo, aunque asustado, se aferró a Anastasia, su presencia reconfortante en medio del caos. Guillermo observó la interacción, su corazón lleno de gratitud hacia Anastasia, cuya valentía y rápida reacción habían salvado nuevamente su hogar y, lo más importante, la vida de su hijo. En los días que siguieron, Guillermo tomó medidas adicionales para mejorar la seguridad contra incendios en la casa, incluyendo la instalación de más detectores de humo y la realización de un plan de evacuación claro para toda la familia. A pesar del trauma, la experiencia reforzó la cohesión entre Guillermo, Teo y Anastasia, fortaleciendo su unidad como una familia. El acto heroico de Anastasia no solo aseguró su lugar en el corazón de Teo y Guillermo, sino que también marcó un nuevo capítulo en sus vidas, uno en el que los lazos de confianza, dependencia y amor se habían profundizado inmensamente. Guillermo, mientras organizaba la reparación de los daños, sabía que los días venideros estarían llenos de desafíos, pero también tenía la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. El incidente dejó en claro que, a pesar de las tragedias y los desafíos, la capacidad de la familia para unirse en momentos de crisis era su verdadera fortaleza. Aunque el camino hacia la recuperación emocional sería largo, Guillermo y Anastasia estaban preparados para guiar a Teo a través de él, asegurándose de que cada paso fuera hacia un futuro más seguro y amoroso. En las semanas siguientes al segundo incendio, la casa de Guillermo se transformó en un núcleo de actividad constante. Entre los trabajos de reparación y las mejoras en seguridad, también se daban momentos de reflexión y consolidación de la unidad familiar que habían forjado Guillermo, Anastasia y Teo. Un día, mientras Teo estaba en la escuela y los trabajadores reparaban la última de las afectaciones en la casa, Guillermo invitó a Anastasia a tomar un café en el jardín, aprovechando un raro momento de calma. Anastasia, después de todo lo que hemos pasado, siento que nunca te he agradecido lo suficiente, empezó Guillermo mirándola con una mezcla de aprecio y seriedad. Tu valentía y dedicación no solo han salvado esta casa en más de una ocasión, sino que también han mantenido a nuestra familia unida. Anastasia sonrió levemente, tocada por su reconocimiento. Guillermo, esta es mi familia también. Todo lo que he hecho es por Teo y por ti, por nosotros. Guillermo asintió, luego tomó una respiración profunda antes de continuar. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que significa ser una familia, y me he dado cuenta de que quiero que esto sea permanente, Anastasia, no solo como la cuidadora de Teo o como parte de esta casa, sino como algo más personal. Anastasia lo miró, sorprendida por la dirección de la conversación. Guillermo, ¿estás sugiriendo...? Sí, interrumpió Guillermo suavemente. Estoy preguntando si considerarías la idea de convertirte en una parte oficial de esta familia, no solo en papel, sino en todos los sentidos posibles. Quiero que nos casemos, Anastasia. Las palabras de Guillermo colgaron en el aire, cargadas de significado y esperanza. Anastasia sintió un torrente de emociones, desde la sorpresa hasta el más profundo afecto. Miró a Guillermo, viendo en sus ojos no solo el amor por su hijo, sino también por ella. Guillermo, no sé qué decir. Esto es inesperado, admitió, su voz temblorosa por la emoción. Pero sí, me encantaría. Amo a Teo como si fuera mi propio hijo y a ti. He llegado a amarte más de lo que creí posible. Guillermo sonrió ampliamente, aliviado y feliz por su respuesta. Se acercaron para un abrazo, sellando su compromiso con una promesa de futuro juntos. Los siguientes días estuvieron llenos de una energía renovada. Cuando Teo llegó a casa esa tarde y se enteró de la noticia, su alegría fue palpable. ¿De verdad Anastasia va a ser mi mamá ahora?, preguntó emocionado, a lo que Anastasia respondió con un cálido sí, abrazándolo fuertemente. Mientras Guillermo y Anastasia comenzaban a planificar su boda, también tomaban medidas para asegurarse de que Isabel, a pesar de sus errores y del camino que había elegido, tuviera la oportunidad de participar en la vida de Teo, de manera que fuera segura y saludable para todos. Guillermo sabía que el camino hacia una coexistencia armoniosa con Isabel sería complicado,
pero estaba decidido a manejarlo con la misma gracia y fortaleza que Anastasia había demostrado. El compromiso de Guillermo y Anastasia no solo marcó el inicio de un nuevo capítulo para ellos como pareja, sino también simbolizó la resiliencia y la capacidad de curación de una familia que había enfrentado adversidades profundas. Juntos, miraban hacia el futuro, no solo para reconstruir una casa, sino para fortalecer el hogar que habían creado juntos. La noticia del compromiso de Guillermo y Anastasia llenó de alegría la casa. Teo estaba especialmente emocionado por la perspectiva de tener a Anastasia como su madre oficialmente, algo que le brindaba una gran estabilidad emocional y alegría. Guillermo y Anastasia comenzaron los preparativos para la boda, involucrando a Teo en cada paso, para asegurarse de que se sintiera parte integral de este nuevo capítulo en sus vidas. Anastasia, quien siempre había sido meticulosa y considerada, tomó la iniciativa en la organización del evento, eligiendo una celebración íntima que reflejara no solo su amor por Guillermo, sino también el profundo lazo que había formado con Teo. Decidieron que la ceremonia se llevaría a cabo en el jardín de su casa, un lugar que tenía mucho significado para ellos, siendo el centro de muchos momentos felices y algunos desafíos que habían superado juntos. Mientras tanto, Guillermo tomó la tarea de asegurar que Isabel, a pesar de su pasado turbulento y las heridas aún frescas, estuviera informada y, si ella decidía, involucrada en la ceremonia de una manera que fuera respetuosa y adecuada. Se reunió con Isabel para hablar sobre los planes de la boda y para expresar su deseo de que ella continuara siendo una parte importante de la vida de Teo, aunque su relación había cambiado. Isabel, sé que las cosas entre nosotros han cambiado mucho, pero te agradecería que consideraras asistir a la boda. Teo te extraña y sería importante para él que todos los que él ama estén allí, explicó Guillermo, mostrando una madurez y empatía que solo los años y las experiencias difíciles podían forjar. Isabel, emocionalmente tocada y aún trabajando en reconciliarse con sus propios errores, aceptó la invitación. Sabía que este era un paso hacia la sanación, no solo para ella, sino también para su relación con Teo, y en cierta medida, con Guillermo y Anastasia. A medida que avanzaban los preparativos, cada detalle era cuidadosamente seleccionado para celebrar no solo el amor entre Guillermo y Anastasia, sino también el viaje que habían recorrido como familia. Teo fue elegido para ser el portador de los anillos, una tarea que aceptó con gran seriedad y emoción, practicando su papel todos los días para asegurarse de que todo saliera perfecto. El día de la boda amaneció claro y soleado, un reflejo del nuevo comienzo que prometía el evento. Los invitados, una mezcla de familiares cercanos y amigos íntimos, llenaron el jardín, que estaba decorado con flores silvestres y cintas que ondeaban suavemente con la brisa primaveral. Cuando Anastasia caminó hacia el altar improvisado, de la mano de un emocionado Teo, no pudo evitar que las lágrimas de felicidad bordearan sus ojos. Guillermo, esperando junto al ministro, la miraba avanzar hacia él, su corazón lleno de gratitud y amor. La ceremonia fue hermosa y emotiva, con votos que no solo prometían amor eterno entre Guillermo y Anastasia, sino también un compromiso continuo de cuidar y proteger la familia que habían construido. Isabel, desde su lugar entre los invitados, observaba con lágrimas en los ojos, consciente de los errores del pasado pero esperanzada por el futuro. Al final de la ceremonia, mientras los nuevos esposos se besaban bajo el aplauso de sus seres queridos, Teo corrió a abrazarlos, sellando el momento con la pureza y la alegría de un niño que había visto su mundo ponerse de pie, más fuerte y unido que nunca. Después de la emocionante ceremonia de boda en el jardín, la vida en la casa de Guillermo entró en una agradable rutina de estabilidad y alegría. Anastasia, ahora oficialmente parte de la familia, se sumergió en su nuevo papel con el entusiasmo y amor que siempre había mostrado. Guillermo, feliz de tener a su lado a alguien que compartía completamente su compromiso con Teo y el bienestar familiar, se sentía más tranquilo y optimista sobre el futuro que nunca antes. Teo, por su parte, florecía bajo la atención constante de ambos padres. La seguridad emocional que el matrimonio de Guillermo y Anastasia proporcionó se reflejaba en su rendimiento escolar y su socialización. Su alegría era evidente en cada risa y cada juego,
y su adaptación a la nueva dinámica familiar fue un testimonio del amor y cuidado que lo rodeaban. Isabel también encontró su lugar en esta nueva estructura. Aunque sus visitas eran menos frecuentes que antes del divorcio, se esforzaba por estar presente y participativa en la vida de Theo. Las sesiones de terapia habían ayudado a Isabel a superar muchos de sus problemas pasados y a establecer un nuevo tipo de relación con Guillermo y Anastasia, una basada en el respeto mutuo y el interés compartido por el bienestar de Theo. Un sábado por la tarde, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el mismo jardín donde se había celebrado la boda, Guillermo reflexionó en voz alta sobre los cambios que habían experimentado. Parece increíble pensar en todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, pero mirando hacia atrás, cada desafío parece haber fortalecido nuestro vínculo. Anastasia asintió, tomando la mano de Guillermo con cariño. Es verdad, cada paso, incluso los más difíciles, nos ha enseñado algo valioso. Estoy tan agradecida por nuestra familia, por cada día que podemos estar juntos así. Theo, jugando cerca con un avión de juguete, corrió hacia ellos y se abalanzó en sus brazos. «Papá, mamá, mirad cómo vuela mi avión. ¿Podemos volar cometas el próximo fin de semana?» Su entusiasmo era contagioso y pronto todos estaban planeando otra aventura al aire libre. Mientras la tarde se desvanecía en una suave puesta de sol, la risa de Theo llenaba el aire, un dulce recordatorio de los días tranquilos y felices que ahora definían su vida. Guillermo y Anastasia intercambiaron una mirada de entendimiento y gratitud. Habían superado tiempos tumultuosos, pero ahora, cada momento feliz parecía aún más precioso. La historia de la familia no estaba libre de cicatrices, pero esas marcas eran ahora un testamento de su resiliencia y capacidad para crecer juntos. A medida que cada uno encontraba su paz, también se fortalecían como una unidad, listos para enfrentar cualquier desafío futuro, con la certeza de que nada podía desbaratar el fuerte vínculo que habían construido. Y así, bajo el cielo naranja y rosa del atardecer, Guillermo, Anastasia e Isabel, cada uno a su manera, cerraron los capítulos de su pasado y abrieron sus corazones a los nuevos capítulos que escribirían juntos, con Theo como el brillante hilo que tejía sus vidas en un tapiz de amor inquebrantable y esperanza renovada.